Creador descendió, la esperanza irrumpió en un mundo sin paz, en plena oscuridad, tu luz vino a brillar. Tan ajenos a ti, perdidos en pecado, el Rey que nos creó ya tenía un plan. El Dios que nos amó, su promesa cumplió, a su Hijo mandó. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Ahora vivo en la luz, no hay más condenación. Mi esperanza en aquel en quien tengo perdón. En total libertad nos has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino. Creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y a nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo: vosotros no sabéis nada, ni pensáis en lo que conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Así que desde aquel día acordaron matarle. Por tanto, Jesús ya no andaba abiertamente entre los judíos, sino que se alejó de allí a la región contigua al desierto, en una ciudad llamada Efraín, y se quedó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua de los judíos, y muchos subieron de aquella región a Jerusalén antes de la Pascua para purificarse, y buscaban a Jesús, y estando ellos en el templo se preguntaban unos a otros: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Y los principales sacerdotes y los fariseos habían dado orden de que si alguno supiese dónde estaba, lo manifestase para que le aprendiesen. Amén, hermano. Dios les bendiga mucho. Qué bueno que nos acompañan hoy aquí en la casa del Señor. Es un día, pues bueno, le damos gracias al Señor porque pues ha ido mejorando la situación con respecto a la pandemia, y eso pues nos da muchas libertades. Le agradecemos al Señor que, bueno, ya se da la oportunidad de, si usted lo considera adecuado, solo si usted lo considera adecuado, puede andar sin cubrebocas en el exterior. Usted puede andar por la calle sin traer un cubrebocas. Pero también dentro del templo, en este caso todavía no sigue nuestra restricción, debemos traer nuestro cubrebocas, aún los que pasamos al frente, todos debemos traer cubrebocas aquí adentro del templo, por la distancia que tenemos y porque no es un área abierta. Entonces, pues esperamos que pronto también ya podamos tener ese cambio, ya podemos cantar y podemos tener todas nuestras actividades normales. Así que, bueno, hay varias cosas que esperamos hacer un poco más adelante, ya empezar a hacer estos cambios dentro del templo, incluso en la forma como acomodamos las sillas, etcétera, para que ya pueda ser un desarrollo más normal del culto, hermanos. Pero nos da gusto que ya poco a poco vamos saliendo casi por completo de esta pandemia, aunque debemos seguirnos cuidando, hermanos. Sigan usando su cubrebocas, sigan lavándose las manos, sigan teniendo los cuidados adecuados. Y pues nos da mucho gusto verles, hermanos. Bienvenidos quienes nos acompañan por primera vez aquí en la casa del Señor, o segunda vez. Esperamos que sea de mucha bendición lo que veamos hoy en la palabra del Señor. Y pues vamos a abrir nuestra Biblia allí en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, el pasaje que acabamos de leer hace un momento, y vamos a reflexionar un poco en él.
Aquí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, normalmente siempre ponemos la mirada al principio del pasaje, que es muy interesante, que nos habla acerca de la muerte y la resurrección de Lázaro. Generalmente pensamos en esta parte de la historia y pues ustedes han de recordar qué es lo que ocurre. Jesús está cerca de la ciudad de Betania y le avisan que su amigo Lázaro está muy enfermo, que vaya a verlo, y Jesús no va de inmediato, tarda en llegar, y cuando llega, ¿qué pasó, hermanos? Lázaro había ¿qué? Había muerto. Y Jesús, que es muy cercano a la familia de Lázaro, conoce a sus hermanas, María y Marta, platica con ellas y finalmente va a la tumba de Lázaro, que ya tenía ¿cuántos días? 4 días de que había muerto. Y ora, y entonces Lázaro vuelve a la vida y sale de la tumba, ¿no? ¿Qué impresión habrá causado eso en las personas que estaban ahí? Sin duda era una impresión muy fuerte, porque cuando enterraron a Lázaro todos estaban claramente seguros de que Lázaro había muerto. Es decir, no enterraban a alguien con dudas, ¿no? Lázaro se había muerto, lo habían visto en su enfermedad, lo habían visto muerto, y varias de las personas que estaban ahí, o más bien todos los que estaban ahí, conocían muy bien a este hombre. No era una persona ajena. Lázaro vivía en ese lugar y todos lo conocían muy bien. Así que era algo que había impresionado mucho a las personas, la muerte de este hombre. Esto necesariamente provoca algo en la vida de cada persona. Dice aquí, en el versículo 45, que fue lo que empezamos a leer, Juan 11:45, dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vinieron y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. O sea, muchas de las personas que vieron el milagro que había hecho Jesús con Lázaro, ¿qué hicieron esas personas? Simplemente que creyeron. Muchos creyeron. Fíjense la palabra que utiliza. Muchos creyeron en él. ¿Okay? Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Aquí ya la palabra no es muchos, es que algunos. ¿Qué efecto causa lo que Dios hace en nuestra vida? ¿Qué efecto causa en algunos y qué efecto causa en muchos? Hay algo muy interesante en todo lo que nosotros vamos a leer. Ninguna de las personas que habla en este pasaje duda de lo que Jesús hizo. Todos simplemente saben lo que ocurrió. Había un hombre que estaba muerto, que se llamaba Lázaro, y que era muy conocido de todos, era famoso, ¿sí? Era hermano de María y de Marta. María era muy famosa, y todos lo conocían a este hombre. ¿Y saben que ese hombre se murió? Estuvo 4 días en una tumba. Tanto estuvo en la tumba 4 días, en esa región donde hace tanto calor, que no solamente estuvo en la tumba, sino que dio todas las muestras de que estaba muerto, tanto así que el muerto ya que apestaba, así lo describe la Biblia. Hedía, y es lo que le dicen cuando él va a la tumba, le dicen: Señor, si él ya hiede, ya no tiene caso que vayas, él ya está pero completamente muerto y ya está pudriendo. ¿Sí? Era algo normal. Pero lo sorprendente es que este hombre, Jesús fue, oró, y este hombre se levantó de su tumba. Y es más, no solo andaba ahí, sino que andaba entre las personas y platicaba con ellos, y todos lo veían a Lázaro. Ninguno ponía en duda lo que estaba ocurriendo. La situación no es esa, la situación es diferente. Unos creyeron en Cristo Jesús, y no solamente creyeron en el milagro que hizo. La palabra implica que creyeron en Él. Son dos cosas diferentes. A veces creemos en los milagros de Dios, ¿sí? A veces creemos en lo que Dios hace. A veces creemos que Dios existe. A veces creemos en las promesas de Dios, y todo eso está muy bien. Pero hay algo más importante. A veces creemos en todo eso, pero no creemos en Dios. Son dos cosas distintas. ¿Sí me explico? A veces creo en lo que Dios hace, pero yo no le creo a Dios.
No creo en Él, no creo en que Él sea verdaderamente la persona importante para mi vida. Solamente le tomo de vez en cuando es necesario. Tanto así, dice, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Aquí ocurre algo interesante. Todos sabían lo que Jesús hacía, lo tenían muy claro. Todos sabían las señales que hacía y los milagros que hacía. Todos sabían que Jesús estaba haciendo cosas buenas. Pero surgió una preocupación entre los hombres que dirigían el pueblo de Israel. En ese entonces, bueno, que lo dirigían y no, porque realmente los romanos eran los gobernantes. En este caso, los fariseos, los saduceos, que eran los sacerdotes en ese entonces, se preocuparon por la situación religiosa que había de privar en ese lugar, por un lado, y la situación social que podía derivar de que Jesús siguiera haciendo milagros. Muchos de nosotros, cuando pensamos en nuestra relación con Cristo Jesús, pensamos exactamente de la misma forma, aunque nos suene un poco extraño. Es decir, tú necesitas de Dios, acude a Él, pídele un milagro, que te lo haga. Pero una vez que te lo haga, que ahí acabe la cosa. No necesitamos más. No necesitamos que Jesús haga ninguna revolución, que Jesús haga algún cambio en tu vida, que las cosas se transformen. No necesitamos eso. No necesitamos que solo tú creas, sino nosotros a veces tenemos miedo de que otros crean en Cristo Jesús. Si se fijan, aquí teníamos dos primeras ideas. La primera idea era, muchos creyeron. La segunda idea, algunos nada más fueron de chismosos, ¿sí? Pero la idea que les preocupaba a estos hombres era la siguiente. Versículo 48, si le dejamos así, todos creerán en él. Ya no solo muchos, ya no solo algunos, sino que todos van a creer en Cristo Jesús. Curiosamente, las cosas que hace Dios, las maravillas que Dios hace en la vida de las personas, parece que no son suficientes para hacer que las personas verdaderamente crean en Él. Nosotros hemos experimentado muchas veces estas cosas. Dios ha hecho maravillas en nuestras vidas en muchas ocasiones. Yo sé que si les fuera preguntando a algunos de ustedes, cada uno me podría ir diciendo cosas que Dios hizo en su vida en algún momento y que no tienen otra explicación sino la intervención divina en nuestra vida para hacer cambiar algo que estábamos viviendo mal en ocasiones, a veces simplemente para salvarnos de un gran peligro. A veces cuando teníamos una necesidad muy grande, Dios de alguna forma nos proveyó de lo que necesitábamos. Cada uno tiene su propia historia. Y saben una cosa, a pesar de que Dios ha hecho esa maravilla en nuestra vida, eso no significa que hayamos creído verdaderamente en el Señor, porque a la primera oportunidad que tenemos, nos alejamos de Él y mostramos que en realidad no creímos en el Señor Jesucristo. Eso es muy común que ocurra, como ocurrió aquí en este pasaje. Esto que pasó, lo estamos reflexionando, porque son las cosas que ocurrieron inmediatamente antes de que Jesús entrara a la ciudad de Jerusalén para la última semana de su vida, lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén unos días después, unos pocos días después. Había ocurrido esto, en lo cual había primero resucitado a Lázaro, que era una maravilla. Hasta hoy, eso es algo que simplemente podemos pensar, no importa quién de nosotros pueda imaginarlo, nadie ha podido lograr esto, que alguien que ya está muerto, y me refiero a muerto de muchos días, 4 días, le podamos regresar la vida. Eso sería algo maravilloso que todos buscarían. De inmediato cualquiera estaría atento a ese doctor que lo logró, porque si me muero, pues yo quiero que me resuciten, no quiero quedarme muerto para siempre. Es una maravilla lo que ocurrió ahí.
y quedó grabada en la mente de todas las personas. Quizás puede hacer que alguien muera y que algunos minutos después le pongan ahí sus electrochoques y vuelva a funcionar su corazón, no sé. Pero nadie que ocurra en quien ocurra una maravilla como esta. Es sorprendente lo que había hecho Jesús. Era definitivamente algo único. Pero la marca que dejó en las personas, si usted pone atención, pareciera que no fue tan firme, en el sentido de que hubo quienes, cuando se enteraron lo que Jesús hizo, cuando vieron incluso que Jesús se paró frente a la tumba de Lázaro e hizo que se levantara y que saliera Lázaro, lo que hicieron estos hombres fue simplemente ir a reclamar y decirle a los sacerdotes: es que todos están yendo detrás de él, todos están creyendo en él, vean lo que está pasando, se está rompiendo el estatus que tenemos. Es decir, ¿para qué vamos a querer sacerdotes? ¿Para qué vamos a querer templo? ¿Quién va a estar gobernando aquí? Si Jesús puede proclamarse en cualquier momento el Cristo, el Salvador del mundo, y las cosas simplemente van a cambiar. Muchas veces parece que no, pero nosotros estamos viviendo exactamente lo mismo. Queremos una persona que nos haga milagros, pero en realidad no queremos a alguien que nos salve de nuestros pecados, porque queremos seguir viviendo exactamente igual como siempre hemos vivido. Nos gusta la vida que llevamos, solamente cuando estamos en dificultades buscamos al Señor. Nos gusta vivir como estamos. No queremos un Señor, utilizando la palabra como se debe entender, un Señor, un gobernante, alguien que esté encima de nosotros para decirnos qué es y cómo debemos vivir. Así que una relación con Cristo Jesús de manera constante, yo no la quiero. Eso es lo que ocurrió con algunos de ellos. Simplemente fueron y buscaron a los fariseos y a los saduceos que estaban reunidos en concilio para decir: ¿qué hacemos con Jesús? Muchos de nosotros en realidad, cuando nos encontramos cara a cara con el Señor, y quizás el Señor haga un milagro tan grande como resucitar a Lázaro, y hace un milagro tan grande para nosotros en nuestra vida, quizás nuestra determinación sea exactamente muy similar a lo que ocurrió aquí. ¿Qué fue lo que decidieron ellos, pensando bajo pretexto de cuidar a la nación, de que los romanos no les fueran a hacer nada, de que no fueran a pasar otras cosas? Hay algo que hay que dejar muy claro. En realidad Jesús no representaba ningún peligro en este sentido para la relación entre los romanos y los judíos, porque lo que Jesús había enseñado a las personas era algo completamente distinto. Es decir, si revisamos la enseñanza de Jesús, Jesús les dijo: levántense contra los romanos en algún momento. ¿Qué les dijo? Si les dan una cachetada en una mejilla, ¿qué tienen que hacer? Pongan la otra. Y si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué le tienes que hacer? Pues dale de comer. Si tiene sed, pues dale de beber. ¿Eso enseñó Jesús o no? Les dijo: no, si les quieren cobrar impuestos los romanos, no paguen. ¿Qué dijo Jesús? ¿Al César qué? Lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Si te cobran impuestos, ¿qué? Paga. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Estaba yendo en contra del emperador? No. Lo que estaban haciendo estos hombres era tratar de justificar lo que había en su corazón, en la realidad. Esto es muy cierto, ¿sí? Muchas veces nuestros aparentes miedos tratamos de reflejarlos en un punto, cuando en realidad nuestros miedos son otros. Muchas ocasiones en nuestra vida nosotros lo vamos a ver, cómo nosotros a veces le ponemos a nuestros hijos situaciones o pretextos respecto a cosas que ellos van a hacer, pero en el fondo nuestro miedo es distinto. ¿Sí? No, hijo, no vayas por esto y esto y esto y esto, pero en el fondo usted tiene miedo de separarse de su hijo, o los hijos con los papás también, ¿no? En el fondo hay otras cosas que tenemos ahí guardadas y tendríamos que revisar qué es lo que nosotros estamos escondiendo. En este caso, estos hombres, a través de esto de decir: no, pues por el bien de la nación, ¿sí?, por el bien del pueblo judío, vamos a hacer algo dramático. ¿Qué es lo que proponían? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué acordaron ese día? Versículo 53 dice: así que desde aquel día acordaron, ¿qué? Matarlo. Vamos a matar a Jesús. Muerto el perro, ¿qué? Se acaba la rabia, ¿no? Jesús nos estorba. Jesús te está estorbando.
Oye, pero Jesús, ¿qué está haciendo de malo? ¿Qué estaba haciendo Jesús? Nada. Malo, ¿no? Jesús sanaba enfermos. Jesús aconsejaba a las personas para que hicieran el bien. Jesús enseñaba cosas acerca de Dios a todo el pueblo. Jesús corregía las cosas que estaban funcionando mal entre las personas. ¿Qué estaba haciendo mal Jesús? Y si hoy revisamos nuestra vida, en realidad muchos de nosotros decimos creer en el Señor, pero a la primera oportunidad que tenemos tratamos de matarlo, aunque no suene feo. Estas personas que habían visto a Jesús resucitar a Lázaro, estas personas recibieron a Jesús unos días más adelante. Lo recibieron en la entrada de Jerusalén, lo que vamos a celebrar la próxima semana, lo que recordamos la próxima semana. Jesús entra a la ciudad de Jerusalén, ¿y cómo lo reciben, hermanos? Con mantos y con palmas, lo aplauden, bendito el que viene en el nombre del Señor, es lo que gritan, Hosana, o sea, sálvanos, lo que le gritan a Jesús. Eso le dicen el domingo. ¿Pero qué creen? Jueves en la noche, ¿qué hacen? Lo van a buscar para matarlo, y el viernes, los mismos que lo recibieron, los mismos que vieron que había resucitado a Lázaro, están gritando que crucifícalo, o sea, mátalo. Crucifícalo es que, pues no es así nada más, ponlo un ratito ahí, es mátalo, y mátalo de la manera más cruel. Las mismas personas, y nosotros podemos pensar en ellos como personas terribles, malvadas, personas que no están ubicadas, personas que nunca creyeron en Cristo Jesús. Pero ¿sabe una cosa? Podemos pensar en ellos, pero es mejor pensar en quién, en nosotros mismos, y darnos cuenta que tal vez nosotros hubiéramos hecho exactamente ¿qué? Lo mismo. Porque en realidad, aunque Jesús hace solo bien, nosotros quizás no estamos entre los muchos que dicen que creyeron en Él, sino más bien somos algunos de los que simplemente preferimos ir y decir, si es verdad, Jesús resucitó a un muerto. Si es verdad, Jesús enseña lo que es correcto para vivir. Si es verdad, Jesús no va en contra del gobierno romano. Si es verdad, Jesús solo hace cosas buenas, pero no nos conviene. No nos conviene. Es mejor vivir como estamos viviendo. Y miles de personas en el mundo en realidad viven de esa forma. Conocen a Jesús, han escuchado hablar de Él. Cada año recordamos la obra de Jesús. Aquí en Iztapalapa particularmente. ¿Cómo es nuestra celebración? Bueno, refiriéndome a las personas que viven aquí en Iztapalapa. ¿Qué tan grande es la celebración de la Semana Santa aquí en Iztapalapa? Pues es una de las más grandes en el mundo. Literalmente, se juntan miles, algunos cuentan incluso hasta millones de personas, allí en el centro de Iztapalapa, ahí frente al Cerro de la Estrella, para hacer la representación de cómo Jesús murió. La pregunta que haríamos a muchos de ellos, ¿usted cree en Cristo Jesús? ¿Qué creen que le digan? La gran mayoría va a decir que muchos van a decir que sí, creo. Muchos dirán, sí, creo. Entonces, ¿cómo es posible que una de los rumbos de la ciudad, donde la gente dice, sí, creo en Él, donde la gente representa la cruz, donde la gente va y rodea en millares, quizás millones, ese sitio sea una de las delegaciones o uno de los rumbos del país más peligrosos, donde hay más droga, donde hay más alcoholismo, donde hay más violencia? ¿Por qué? Si no es que creemos en Él. ¿Dónde está esa fe que hemos dicho respecto a Cristo Jesús? ¿Existe o no existe? Y esa es la diferencia en lo que ocurre en este pasaje. Muchos, en realidad, tienen miedo de que todos lleguemos a creer en Cristo Jesús. Y ese es el objetivo del Señor. Jesús no vino a buscar a algunos. Jesús vino a buscar ¿a quién? A lo que se había perdido. ¿Y sabe qué se había perdido? Todos nosotros. Jesús vino por usted, estaba perdido. Jesús vino a buscarle específicamente a usted. Y muchos de nosotros simplemente queremos huir de eso tan positivo que puede haber en nuestra vida.
y queremos negar al Señor Jesús. La historia de Jesús yendo al Calvario es una historia en la que nos tenemos que identificar con cada uno de los personajes que están alrededor, porque en realidad nos parecemos demasiado a todos ellos. Hoy en la mañana hablábamos de Pedro y cómo Jesús le dice: estoy orando por ti porque has sido pedido para ser zarandeado como el trigo. Satanás te pidió. Y Pedro dice: ¿qué? No, Señor, si yo te quiero más que cualquiera y estoy dispuesto a no ir contigo a la cárcel, contigo voy hasta dónde, hasta la muerte. Y muchas veces decimos: Judas, qué traidor. Y Pedro, pues igual, ¿no? Porque no lo entregó, pero bien que corrió. Aunque había dicho, prometido, yo voy a estar contigo hasta la muerte. Y Jesús le dice: ¿qué? Antes de que el gallo cante, ¿qué? 3 veces, ya me vas a negar. Me negás 3 veces antes de que cante el gallo, perdón, es al revés. Antes de que cante el gallo, 3 veces me vas a negar. ¿Sí? ¿Y lo hizo o no lo hizo? Pues claro que sí. Negó al Señor. Y muchos de nosotros decimos: qué malo es Judas, qué malo es Pedro. ¿Y usted? ¿Cómo andamos en estos días en los que les vamos a recordar lo que Jesús vino a hacer por nosotros? Quizá la actitud de muchos de nosotros en el fondo ha sido: mata a Jesús. Mata a Jesús. No lo quiero vivo en mi vida, porque nada más me está diciendo qué debo hacer, porque nada más está queriendo transformar mi corazón, porque se está metiendo conmigo en las áreas que tanto me gustan. No quiero a Jesús, mejor que mátalo. Como hicieron estos hombres, los fariseos y los saduceos, que no negaron nunca lo que Jesús había hecho. Ellos entendían que las señales que había hecho eran correctas, eran ciertas, era verdadero. Nadie dijo: pues se me hace que hizo una trampa ahí y metieron ahí a este Lázaro un ratito, pues para que estuviera ahí caliente, y le echaron algo para que apestara, y entonces ya después hicieron creer que se había muerto. Nadie dijo eso. Ellos dijeron: es verdad, Lázaro estaba muerto y lo resucitaron. Eso es verdad, pero no nos conviene la verdad. Muchos de nosotros como creyentes no nos gusta la verdad de Dios. Él actúa en nuestro corazón, Él nos enseña cuál es el camino correcto, pero no nos gusta aceptar la verdad de Dios. Y preferimos vivir en una mentira, preferimos matar al Señor, preferimos mantener nuestra forma de vida cuando en realidad estamos equivocados. El resultado terrible de esto es una cosa: los fariseos, los sacerdotes, tenían miedo de lo que podía pasar. ¿Qué era lo que les preocupaba? Según lo que dice el pasaje. Dice en versículo 48: si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Dijeron: si dejamos que crean en Jesús, entonces impidieron que creyeran en Jesús. A eso se dedicaron, ¿no? A impedir que creyeran en Jesús. ¿Y qué creen que pasó a la larga? Pues no todos creyeron. Al contrario, el pueblo judío dijo: no creo en el Salvador, no creo en el Mesías. Y el resultado fue que llegaron los romanos y destruyeron el templo hasta sus cimientos, y destruyeron la ciudad de Jerusalén, y destruyeron la nación de Israel, de modo que desapareció Israel durante 2000 años. Ese fue el resultado, es exactamente lo que ellos decían: si dejamos a Jesús, va a pasar esto. Pero no lo dejaron, ¿y qué creen? Pasó exactamente lo que ellos tenían miedo. A veces nosotros, hermanos, queremos ciertas cosas para nuestra vida y pensamos que no vamos a enfrentar ciertos resultados si llevamos a Jesús con nosotros o si no lo llevamos. Pero ¿sabe una cosa? Cuando usted está haciendo las cosas mal, el resultado siempre va a ser ¿qué? Muy malo. El pueblo de Israel estuvo esparcido durante prácticamente 2000 años, prácticamente, hasta que se fundó nuevamente la nación de Israel, siglo XX, mediados del siglo XX. Otra vez existió Israel como tal. Todo el resto del tiempo estuvieron como el judío errante por toda la tierra, por todas partes, cuando en realidad el fin de Jesús era completamente distinto.
Dice el pasaje en el versículo 49, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada. Aquí lo ponen en ese término, más o menos la idea principal es algo así como ignorantes, tontos. Ni penséis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, el propósito de Jesús sí estaba claro, y lo terminó diciendo este hombre que era contrario a Jesús. Este hombre que odiaba a Jesús, Caifás, termina profetizando, hablando en nombre de Dios y diciendo una verdad que sí iba a ocurrir. Esto es muy interesante. No sé si recuerdan aquel pasaje en el cual están los corderos y los cabritos pues van en contra de Jesús, y cuando van y reclaman dicen, pero si nosotros profetizamos en tu nombre, ¿sabe una cosa? A veces Dios utiliza hasta los que van en contra de Dios para mostrar su palabra, y este es uno de los casos. Este hombre, Caifás, anuncia lo que es cierto. Jesús murió para unir al pueblo de Israel, pero también para unirnos a nosotros como pueblo de Dios. Aún a los que estamos dispersos, aún hasta nosotros llega esta promesa. Y él no se daba cuenta que en lo que parecía un plan en contra de Dios, se iba a convertir en el plan a favor de ¿qué? Del Señor. Porque Jesús tenía que morir en la Pascua, Jesús tenía que morir en un día específico, Jesús tenía que morir por los pecados de todos los hombres. Y ocurrió exactamente lo que Dios quería. Y ocurrió exactamente lo que ellos no querían. Lo que Dios quería era que Jesús sí muriera en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Lo que ellos no querían es que los romanos llegaran a la ciudad de Jerusalén y destruyeran todo y destruyeran a la nación de Israel, y eso también ocurrió. Es algo muy cierto. Me gustó mucho una frase que estaba leyendo ahí de Matthew Henry. Dice que cuando el hombre pierde el temor de Dios, también pierde el valor frente a los demás hombres. Y esto también pasó. Ellos no fueron valientes para enfrentar las cosas como deberían. Y ellos simplemente pensaron de manera maquiavélica, literalmente, como lo plantea Maquiavelo. Vale más que matemos ¿a qué? A uno, a que muera toda la nación. Ellos lo entendían de esa forma. Vamos a matar a Jesús. Hoy nosotros, hermanos, nos podemos identificar claramente con estos hombres. ¿Qué pierde usted si se acerca a Jesús? Hay cosas que tal vez usted está valorando mucho. No sé exactamente qué. Lo hemos dicho más de una vez. El pecado es algo que nosotros atesoramos, que nos hace sentir bien. Y cuando creemos en Cristo Jesús, somos capaces muchas veces de tomar así nuestro llavero, ¿no? Ay, qué bueno que se traje mi llavero. Y sacamos todas nuestras llaves, ¿no? Señor, mira, te voy a dar todas mis llaves de mi vida. Ahí están. Pero mira esta chiquita. Esta es la más chiquita que tengo. Ah, no, aquí tengo una más chiquita. Esta es la más chiquita. Esta es mía. Y esta me la voy a guardar. Esta la quiero solo ¿para qué? Para mí, porque es mi mayor tesoro. Y ese no lo quiero perder. Es solo para mí. Muchas veces lo hemos dicho aquí. Y aquí la pregunta es, cuando usted se enfrenta con Jesús, ¿cuál es el tesoro que usted no quiere soltar? Que usted prefiere matar a Jesús a soltar ese tesoro. Y que sabe una cosa, a la larga, ese tesoro también va a ser completamente destruido, como les pasó a los judíos, cuando podría ser algo bueno y positivo para Dios. Nosotros, y me incluyo, muchas veces hemos estado incluidos o formando parte de este complot, de este plan para sacar a Jesús de nuestras vidas. Esto ocurre en mi persona, esto ocurre en nuestra familia, esto ocurre en nuestra iglesia y esto ocurre en nuestra sociedad. Aparentemente creemos en Jesús, aparentemente Jesús está presente, aparentemente creemos en Él y ninguno niega sus milagros y su poder. Pero en el fondo
no queremos que intervenga en nuestra vida. Y pareciera ser mejor deshacernos de Jesús. Hoy es bueno que tomemos una decisión adecuada, así como estos hombres dijeron, así que desde aquel día acordaron que matar a Jesús. Fue un acuerdo, no de unos cuantos. En este caso, el Sanedrín lo componían 70 personas. Pues un acuerdo de 70 personas. Aquí no dice que alguno hubiera dicho no, mejor no. Parece que todos estuvieron de acuerdo en mantener su estatus. Parece que todos estuvieron de acuerdo en que las cosas siguieran exactamente como a ellos les gustaba. Siguiéndose, de todos modos estaban sometidos a los romanos. Habían cedido todo el orden a ellos. En este caso Caifás, el sumo sacerdote, entendiendo que el sumo sacerdocio debía de irse rotando, Caifás fue más o menos unos 18 años sacerdote, porque en ese entonces hasta los romanos designaban quién iba a ser el sumo sacerdote. O sea que sí había una conveniencia política en ese momento. Hoy simplemente debemos pensar esto y tomar una buena decisión. Usted tal vez se pueda unir a los 70 y decir, ¿sabes qué, Señor? Yo ya no quiero nada contigo, Jesús. La verdad no creo en ti. Creo en tus milagros. Creo en lo que has hecho en mi vida. Creo que me has ayudado cuando he tenido necesidad. Creo que te puedo pedir cuando pues tengo un problema económico. Pero sinceramente no creo en ti. No creo que me puedas perdonar mis pecados. No creo que me vayas a salvar. No creo que seas Dios verdaderamente. No creo en ti. Así que me conviene más unirme a los 70 y mejor te mato en mi vida. Aunque tenga resultados terribles, está advertido aquí en la Escritura. Pero es necesario que nosotros tomemos el partido adecuado. O seamos más sensatos y seamos de aquellos que han creído en Él y que le siguieron hasta el final. Y que seamos capaces de decir, Señor, sí creo en ti. Sí creo, no solamente por las cosas que he visto que has hecho en el exterior y los milagros sorprendentes que haces, sino creo en ti, porque tú has hecho una maravilla dentro de mi corazón y me has perdonado mis pecados y me ofreces salvación y vida eterna. Porque creo también que tú eres Dios y que fuera de ti no hay quien salve. Porque creo que solamente tú puedes transformar la vida de las personas. Creo verdaderamente en ti. Y si usted toma esa decisión de decir, me pongo de tu lado, ¿sabe una cosa? En apariencia las cosas funcionarán de una manera muy difícil en su vida. Porque quienes creyeron, de manera inicial fueron perseguidos, de manera inicial fueron insultados, de manera inicial fueron un pueblo extraño al resto. Pero he de decir que a la larga siempre ha sido un pueblo triunfante en todos los sentidos de la vida del pueblo cristiano. Hoy tal vez usted está aquí, como lo decíamos en el pasaje, cuando vieron lo que había sucedido con Lázaro, dice aquí, muchos ¿qué? Muchos creyeron. Y si muchos creyeron, ¿qué pasó el día que Jesús estaba en la cruz? De modo tal que no había muchos, sino unos ¿qué? Unos cuantos ahí. Entonces esos muchos no eran tan reales. Hoy tenemos mucha gente aquí en el templo. Bueno, están casi llenas las sillas. Hay gente. La pregunta es, de estos muchos, ¿quiénes son los que realmente desean o creen verdaderamente en Jesús? Y eso yo no lo puedo contestar. Dios lo sabe y hay otra persona que también lo sabe, que no es Jesús y no es el diablo. Esa persona es usted mismo. Solamente usted sabe si ha creído en Cristo Jesús. Solamente usted sabe hasta dónde llega su fe en Él. Y no solamente su fe en sus milagros. Si me explico, hay diferencia. Muchos esperamos lo mejor de Jesús. Esperamos esos milagros. Pero cuando se acaban, nos olvidamos del Señor. También lo hemos dicho muchas veces. Si yo aquí en cualquier iglesia, aquí hay varias iglesias en la Vicente Guerrero, ¿no? Tenemos como unas 5 adentro, que es raro que en una unidad habitacional haya tantos templos. Pues si acá en la iglesia de la esquina les pongo ahí, no, ¿saben qué?
tal imagen está haciendo tantos milagros, ¿qué creen que va a pasar en ese templo? Se va a llenar de gente, ¿sí? Algo milagroso está ocurriendo, se va a llenar de personas. Pero el día que digo, ¿qué creen? Ya no hay milagros. ¿Qué creen que va a pasar con ese montón de personas? Va a dejar de ir. Porque los milagros son atractivos. Los milagros sin duda es algo que llama la atención y que todos queremos ver. ¿Sí? Si no es que nos van a hacer el milagro nosotros, por lo menos queremos verlo. Pero si usted dice, aquí, en este lugar, se habla acerca de la palabra de Dios, se muestra que Jesús es el Señor, se muestra que debemos de obedecerle y seguirle, sin duda, difícilmente ese lugar va a estar lleno, porque creer en Cristo Jesús representa estas cosas en realidad, representa aceptarle como nuestro auténtico Señor, ponerlo en el lugar adecuado. Hoy nosotros, quizá, nos estamos preparando para la Semana Santa, para esperar, recordar lo que Jesús hizo por nosotros. Pero lo importante es de qué lado voy a estar en esta Semana Santa. Si me tuviera que disfrazar en el Via Crucis, ¿de qué se disfrazaría usted? ¿De alguno de los apóstoles? Recuerde que todos lo traicionaron. ¿Se disfrazaría de romano? Recuerde que ellos lo llevaron a la cruz. ¿Se disfrazaría de sacerdote o de alguno de los fariseos? Recuerde que ellos acordaron matarle. Es difícil porque solamente unos cuantos de los personajes que aparecen ahí permanecieron fieles hasta el final. Ojalá y este tiempo en el cual recordamos la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo nos lleve a pensar que hay un papel para nosotros en esta vida y que Dios tiene proyectado que ese papel sea al lado de Él. Para eso fue usted llamado, no solamente para ser un espectador, sino para participar de la naturaleza de Cristo Jesús. Dios les bendiga, hermanos. En quien tengo perdón, en total libertad, nos has hecho sentar a la mesa real. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Fue tu cruz que abrió un nuevo y vivo camino a ti, hermoso Rey, gracia nos encontró. Jesús, perfecto es tu amor. Perfecto es tu amor, Jesús. Ya el velo rasgó, no hay más separación. Ahora estoy frente a ti, ya no hay más temor. Caigo ante tus pies, tuya es toda la gloria. Ya el velo rasgó,